Hermanos y hermanas, la vida de la fe, al igual que la existencia humana, conoce sus zozobras e inquietudes. Posiblemente el punto de la salvación y el de la traición de Judas, que se nos ha recordado ayer y antes de ayer, haya podido remover un poquito la intranquilidad. ¿Quién mejor que Cristo para conocer nuestro estado de ánimo? ¿Y en qué mejor ambiente que en el de la reunión de hermanos en la Eucaristía para reconfortarnos? Que en esta celebración podamos recobrar la confianza y la paz. De pie, con gozo, recibamos a Fray Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara de Asís, en Carolina. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Cristo es camino, es verdad y vida. Cristo es amor, Cristo es resurrección. Cristo es camino, es verdad y vida. Cristo es amor, Cristo es resurrección. A Él le dedico toda mi vida y un gran deseo de redención. A Él le dedico toda mi vida y un gran deseo de redención. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús resucitado estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En los tiempos del Pascua, sobre todo, tiempos fuertes, pero sobre todo el tiempo de Pascua, aprovechamos un poco para ir conociendo la historia de los primeros tiempos de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, las vicisitudes, un poco también las temáticas que se trataban, los problemas y cómo los iban resolviendo. Es el marco donde se van escribiendo los primeros libros del Nuevo Testamento, no hay duda. Y mucho de lo que leemos tanto en las cartas de San Pablo, también en los evangelios y en los otros escritos del Nuevo Testamento, pues encontramos como trasfondo toda esa situación que vivían los primeros cristianos, persecuciones, dificultades en las mismas comunidades y también todo un caminar en la reflexión de lo que era Cristo para ellos. De hecho, hoy el Evangelio nos da unas también claves para poder entender quién es Jesús, camino, verdad, vida para cada uno de nosotros. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración poniéndonos delante del Señor, reconociendo su presencia entre nosotros, presencia que siempre es misericordiosa, compasiva. Acudamos a Él como el misericordioso. Y ahora decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo, Señor, ten piedad de todo tu pueblo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de todo tu pueblo, Cristo, ten piedad de todo tu pueblo, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de todo tu pueblo, Señor, ten piedad de todo tu pueblo, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de nuestra libertad y salvación, escucha nuestra súplica y a quienes redimiste con la sangre de tu Hijo, danos la gracia de vivir para ti y encontrar en ti la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Leemos la segunda parte del discurso de Pablo en Antioquía. Las profecías que se leen cada sábado en la sinagoga se cumplieron en la muerte y resurrección de Jesús. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, descendientes de Abraham y de todos los que teméis a Dios, a vosotros se ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y las autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se le leen en los sábados, pero los que cumplieron al condenarlo, aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa de Dios hizo a nuestros padres, nos ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey de Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado
daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad a los que regís la tierra, servir al Señor con temor, rendirle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El que encuentra a Cristo ya se ha encontrado el camino. Quien conoce a Cristo ya conoce la verdad. El que encuentra en comunión con Cristo ya ha comulgado la vida. El sitio en la casa del Padre está asegurado. De pie para escuchar el Santo Evangelio. Antes cantemos el aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya, alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y les llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Hablaba al principio de la misa de cómo los escritos del Nuevo Testamento en sí mismos nos van señalando el ambiente que se vivía en el primer cristianismo. Todas las vicisitudes, los problemas, los conflictos que habían en las comunidades, también las persecuciones que sufrían por parte de las autoridades judías. Todo esto provocaba reflexión, todo esto
no era vivido sin más, sino que el cristiano, dirigido sobre todo por estos apóstoles y por algunos líderes de la comunidad, van como poco a poco sacándole jugo a los hechos, pero reflexionándolos a partir del gran hecho de Jesús, de la resurrección de Jesús. Entonces comienzan a leer la historia de una forma diferente. El Antiguo Testamento se lee de forma diferente y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo aquí la figura de Pablo emplea el Salmo que hemos leído hoy, precisamente el Salmo número 2, como referente a Jesús. Así que ya lo que iban viviendo estas comunidades les permitía no solamente leer la historia de otra manera desde Jesús, sino también leer todo el Antiguo Testamento, es decir, la historia presente, pero también la historia antigua desde una perspectiva diferente. De tal manera que entonces ahora las escrituras, todo lo que ellos conocían como escritura, la ley, los profetas, se refieren a Cristo o se referían a Cristo. Incluso llega a decir, y ustedes, sus padres, sin conocerlo, sí cumplieron las profecías. En el sentido negativo, claro está, porque ustedes mataron a Jesús, el que era inocente, el que no encontraron ninguna culpa y sin embargo, cumpliendo las escrituras, ustedes lo llevaron a la muerte. Y así entonces ese actuar del pueblo, de las autoridades sobre todo, porque aquí de alguna forma señala no solamente las autoridades, dice a los habitantes de Jerusalén y las autoridades no reconocieron el mensaje de Jesús, así que también el pueblo tiene su culpa, según San Pablo. Pues a pesar de esa historia de no reconocer a Jesús, sin embargo, Dios sigue siendo Señor de la historia y a pesar de esos renglones torcidos, Dios sigue escribiendo derecho. De tal manera que lo que sucede en Jesús, su muerte, resulta en beneficio por la resurrección para todos los que creen en Jesús. Así que vamos viendo cómo se va reflexionando precisamente del hecho de Jesús y cómo todo lo que luego se va escribiendo en las cartas de San Pablo, en los mismos evangelios, traen pues toda esta reflexión ya compartida con nosotros. Encontramos en el Evangelio de San Juan hoy pues un texto lleno de metáforas, lleno de símbolos. Recordemos que San Juan es el gran evangelista, experto en simbolismo, ¿verdad? De tal manera que cuando los leemos no podemos leerlo linealmente, fundamentalistamente, sino que tenemos que ir al mensaje que quiere darnos. Y desmenuzando un poco el texto de hoy, que sería un texto con una temática grande, que tendríamos mucho tiempo, necesidad de mucho tiempo para desarrollarlo, me voy a algunos puntos interesantes que podrían ayudarnos. Primero, que no tiemble su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Estamos en el ámbito de la última cena. El ambiente no es nada agradable. Hay tensión, hay densidad de tristeza, hay ambiente de final, de despido. Los apóstoles, aunque no estaban claros en lo que iba a suceder, intuían que ya se estaba preparando algo muy fuerte. El mismo Jesús, de alguna forma, se lo había adelantado. Jesús era para ellos el amigo, Jesús era para ellos el maestro, Jesús era para ellos con sus palabras y con sus acciones la fortaleza de su vida, la razón de su vida, el sentido de su vida. Cuando pedimos en la oración después de la comunión sentido y conocimiento, Él era la orientación de su vida. De tal manera que la vida de aquellos discípulos de Jesús no tendría sentido sin la presencia de Jesús. Habían caminado con Jesús a lo largo de 3 años. Habían compartido con Él como un amigo, como un maestro. Ya no le llamo siervo, ahora le llamo amigo, dirá él. Por lo tanto,
aquello que venía no iba a ser nada fácil. Tendría que producir ese temblor del corazón, que lo encontramos también en otros textos cuando se habla de temblar el corazón. Es una situación realmente difícil. Y cómo no, si se les iba a ir aquel que era la verdad de ellos, el sentido de la vida, cómo vivirían a partir de entonces sin él. Y ahí es donde Jesús entonces les pide sobre todo creer. Nunca o muy pocas veces Juan usa el concepto fe, más bien usa el verbo creer. Y creer para Juan no significa creer en una serie de dogmas o doctrinas que Jesús le habría enseñado a lo largo de aquellos 3 años. A ese creer nuestro muchas veces, yo creo en esto, creo en lo que me enseñaron en mi catecismo, creo en lo que dice el credo, es un creer intelectual, es un creer en conceptos posiblemente. Y a ese creer se opone el ateísmo. El que no cree en esos conceptos, el que no cree en esas ideas, pues sería el ateo. Pero el creer del que nos habla Juan es el creer de la confianza. Es decir, lo que yo debo tener con Jesús no es un seguimiento de que un maestro me dio unas doctrinas, sino que yo confío en su persona. Por eso, en vez de oponerse el ateísmo, lo que se opone a la confianza es el miedo. Así que aquí la petición de Jesús es no tener miedo, tener al contrario confianza. Creer significa entonces ver desde otra manera y ver desde la persona de Jesús. Un elemento que nunca podremos olvidar de este Jesús que continuamente se presenta de una manera totalmente nueva frente a otras grandes figuras de otras religiones, es que en Jesús se insiste la presencia del Espíritu Santo en él. El que habla es el Espíritu Santo en él. Y todavía más siguiendo la doctrina, ¿verdad?, de la Trinidad, el que habla es el Padre. Y por eso entonces encontraremos conceptos que si no los vemos desde ahí nos perdemos y veríamos a Jesús simplemente como un líder más. Así que siempre tendremos que confiar en que ese Jesús que está hablando, que está compartiendo con los apóstoles, tiene algo de divino, como diría alguna canción. Es divino, hay una presencia totalmente divina en este hombre Dios. Eso para Juan es importante. El verbo se hizo carne. Otro concepto es el concepto de las moradas. Ya muchas veces hemos encontrado este texto a lo largo de nuestras predicaciones. Un concepto que a mí siempre me evoca la casa, el hogar. En este tiempo de la pandemia, pues cuántos nos hemos tenido que acostumbrar, los que no se acostumbraban a vivir en la casa todo el día, han tenido que acostumbrarse a vivir más tiempo en la casa y posiblemente hasta han valorado más ese ambiente. Hogar, siempre me encanta la palabra hogar porque viene de hoguera, de calor, y ese calor del hogar, ese sentido de estar seguro en el hogar. Por eso siempre me gusta esa idea, vamos a decir, de las Naciones Unidas, ¿verdad?, de que todo el mundo tiene derecho a una casa, a un hogar. Pues si esto es así en la vida terrenal, en la vida normal, que todos tenemos ese lugar no idílico, porque es un lugar real, muy real, que es la casa, la propia casa, el hogar, pues con toda más razón la confianza que nos quiere inyectar Jesús es la confianza de que estaremos también en otra vida como en casa. Y por eso entonces el concepto de moradas, unas moradas que no, se puede referir a pequeñas moradas donde todos cabremos o una gran morada donde todos cabremos. Claro está, son moradas sin lugar, sin espacio, porque no estamos hablando de conceptos de espacio y tiempo, sino más allá del tiempo. Es el corazón de Dios, vivir en el corazón de Dios
a lo que se refiere este concepto de las moradas. Ya quizás Santa Teresa, cuando nos habla de las moradas, nos hablará un poco de esa interioridad que necesitamos todos para vivir en Dios. Por último, la última frase, yo soy, y aquí es interesante también el concepto de yo soy. Recuerden en el Éxodo, si no me equivoco, el capítulo 14, cuando Dios se presenta a Moisés, yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Yo soy te envía, es el nombre de Dios, Yahvé, que tantas veces hemos hablado de este concepto, que significa el que soy y el que hace ser lo que es, ¿no? Pues ese yo soy, a lo largo también de la Biblia, lo vamos a encontrar como identidad de Dios. Yo soy. Dios es el yo soy. Cuando Jesús o Juan escribe de Jesús que dice yo soy, lo que está de alguna forma es no solamente identificando a Jesús con Dios, con la divinidad, sino también recordándonos que Él es el que revela realmente al Padre. Él es el que nos da a conocer a Dios. Pero hay una identificación entre el Padre y Él. Los primeros cristianos, y es aquí cuando sorprende leer algunos de los textos, identificaron sin mucha cuestión teológica a Dios con Jesús. Y así como invocaban a Dios, también invocaban a Jesús. Y así como hablaban de Dios, hablaban también de Jesús. Ese yo soy es lo que nos permite un poco entenderlo por escrito, esa vivencia que tenían los primeros cristianos, identificar a Jesús con el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino sobre todo implica orientación. Implica que en la vida nuestra nosotros no caminamos al azar, como dicen los mexicanos, por donde apunta el guarache o la sandalia, diríamos nosotros, sino que nos trazamos un camino. Hay caminos distintos en la vida, hay caminos equivocados y hay caminos que son acertados. ¿A quién seguimos en ese camino? ¿Quién nos da la orientación? Cuando decimos en qué sentido vamos, ¿verdad? Voy en sentido contrario, cuando vamos al revés del tránsito. Sentido, otra vez la oración de San Francisco, dame sentido y conocimiento, oriéntame mi vida. Todos en nuestra vida tenemos que tener una orientación, no podemos caminar según van las circunstancias y si cambian las circunstancias cambia mi orientación en la vida. Todos tenemos que tener un proyecto de vida. Y mientras yo reflexionaba sobre esto, también lo apliqué un poco al ámbito, vamos a decir, político, ¿verdad? Nuestros gobernadores, nuestros dirigentes tienen que tener un sentido, una orientación, un proyecto de vida para nuestro Puerto Rico. El Papa Francisco ha escrito varias encíclicas donde nos orienta, nos da la orientación de en dónde debe estar cifrada la sociedad. Y en una de sus encíclicas nos dice pues que el mundo de hoy, la sociedad de hoy se está cimentando en el valor casi idolátrico de la economía. Todo es las grandes empresas, todo gira alrededor del comercio, todo gira alrededor del consumismo, todo gira alrededor del beneficio que yo obtengo de los bienes para unos pocos y no para todos, sino para unos pocos. Entonces es la sociedad cimentada en la economía de, vamos a decir, de las riquezas, del tener, del acumular, del tener poder. Y él contrapone esa economía a la sociedad de la solidaridad, inspirado claramente en el Evangelio. Cuando se hacen decisiones ahora con la pandemia, nos estamos dando cuenta y todos nos damos cuenta de que hay dos orientaciones, la economía por un lado, la vida por otro lado. Y muchas veces las opciones de la economía pesan más que la de la vida. Sabemos que esto es un círculo cerrado, muy difícil de poder
un nudo que no podemos desatar tan fácilmente, pues si la economía se baja, pues son muchos los que también van a sufrir. Pero ante decisiones que tenemos que hacer, la vida tiene que ser primero. Si no hay vida, lo demás no tiene sentido. Y como dicen por ahí un poco, quizás muy, vamos a decir muy inocentemente, el dinero lo hay y no lo hay. De momento lo hay, de momento no lo hay. Pero la vida, una vez se te quita, ya no hay más. Así que las opciones de nuestros líderes tienen que ser siempre dirigidas por la vida. La semana pasada, el fin de semana, vimos esta experiencia de estos conciertos. Gracias a Dios no fueron en Puerto Rico, pero fueron puertorriqueños la mayoría de los que estaban allí, que han regresado acá. Y entonces hay decisiones que tenemos que hacer, no solamente personales, porque sí, la responsabilidad es individual, pero ya vemos que individualmente no estamos respondiendo responsablemente, o sea, no estamos dando la respuesta adecuada, de tal manera que entonces el gobierno, los líderes tienen que ser más proactivos y no permitir por la economía que se sigan dando eventos de esta categoría, donde lo que vamos a ver es un repunte de nuevo. Y eso pues ya no lo digo yo, que no soy nada experto en esto, pero sí lo sabemos por nuestros hermanos expertos. Así que las decisiones le pedimos a nuestros gobernantes que sean desde la vida, desde la solidaridad, que sean proactivos, que sean creativos en las decisiones que tienen que hacer para fomentar sobre todo la vida. La vida es el primer valor y sin vida no hay sentido para nada. Así que fíjense cómo leer la historia, leer la palabra de Dios desde la perspectiva de Jesús, que es camino, verdad y vida, nuestras decisiones cotidianas, pero también nuestras decisiones fundamentales, quizás a nivel ya más de sociedad, de nuestra isla puertorriqueña, deberían ser guiadas por orientaciones de vida y no tanto de economía. Oigamos, yo invito a nuestros líderes a leer un poco las encíclicas, no solamente los evangelios, sino también las encíclicas del Papa Francisco, que muy bien nos habla de estos temas. Amén. Un poquito. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Para que el mensaje de la salvación que Cristo nos mereció sea conocido por toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia sea incansable, portadora de la vida que Cristo nos dio con su resurrección, y para que nos traiga a muchos a Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los poderosos de la tierra, los gobernantes de los pueblos, las autoridades del mundo, sean sensibles al sufrimiento de los más pobres y trabajen en la causa de la justicia, roguemos al Señor. Para que los difuntos gocen de la vida eterna, que es Cristo, y desde Él oren por la Iglesia y por el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que esta Eucaristía
afiance nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador, y fortalezca nuestro compromiso con el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Ilmari Dómenes Piñero, Elisa Rodríguez, familia Colón Rolón, esposo Sánchez, Priscila Rodríguez, Silvia Maldonado, niña Gladys Isabel Rodríguez, Felicita Galindo, Narda y Mindy Orange, Marcos Soler, Gilberto Vargas, Loren Pérez, Fray Santos Pérez, Padre Rafael Nuño, Aurea Caro, Héctor Muñoz, Orlando Más, Alberto Colón Lugo, Charlie Sanabria, Astrid Barros, Vilmari Soto, Juca y Minerva Maldonado, Sonia Silva, Ivonne Mercado, Martín Arturo Ortiz González, Wilfredo y Elmín Figueroa, Iluminada Ferrer, Diácono Georgie Rivera, Santa Valle Barbel, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Rubén Arieta Vilá, Osvaldo Vázquez López, Aide Ojeda Ruiz, Ramón L. Emanueli Rodríguez, Dominica González González, María Elena Bermúdez, José Cruz Vázquez, Humberto López, Gloria Arias, Ramón Romero, Sor Noemí Escobar, Herbert Alomar, Cecilio González, Epifania Rodríguez, Yeli Galindo, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Marila Ríos Matienzo, Monserrate Macaya, Felipe Negrón, Manolo Herrera, Miriam Burgos, Juan M. Herreras, Ivette Ramos Rivera, Carmen Rodríguez Hernández, difuntos de la familia Franco Molina, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, y por Xiomari Hernández, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Alejandro Cofresí, por los 40 años de adoración nocturna, sección de Bayamón, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos. Tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos en cada momento. Te presentamos el vino y el pan, para que tú los bendigas y partas, y así con fe comulguemos con ellos,
y así llenar nuestras vidas de ti, oh Señor. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios
Dios que quitas el pecado de este mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz. Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Para poder seguirte
alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé su participación, a todos los que comparten con nosotros, nuestra hermana Iris, coordinadora, nuestra hermana Nicole, allá en la sala de técnicos. Así que a todos ustedes que sintonizan con nosotros, recuerden sintonizar con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Con Cristo, con Cristo, junto a las flores, he encontrado que mi vida es de colores. El sol y la lluvia, caminan conmigo, desde cuando Él me ha dado su cariño. Voy corriendo por los campos, voy cantando los trigales, caminando nuevos rumbos, de alegría es mi canción. Voy corriendo por